escuchar, disculpa. Listo, gracias. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones sistémicas por virus. Para recordar, por ejemplo, dentro de la clasificación de lo que son los virus pertenecientes a la familia del herpes virus, vamos a tener dentro de esta familia algunas subfamilias como son los alfa herpes virus, donde están el herpes virus 1 y 2 asociadas a, por ejemplo, el herpes genital, herpes oral. Luego también vamos a tener lo que son los beta herpes virus, donde están, por ejemplo, el virus, el citomegalovirus. También vamos a tener los gamma herpes virus, donde vamos a tener al herpes virus 4, también conocido como virus de Epstein-Barr, y el herpes virus de tipo 8, asociado a la infección por sarcoma de Kaposi. Vamos a hablar de los principales virus pertenecientes a esta familia, como va a ser el citomegalovirus. Este virus va a ser una de las principales causas de disfunción multiorgánica en pacientes que están inmunosuprimidos. La inmunosupresión puede ser tanto por trasplante de órganos sólidos o progenitores hematopoyéticos, como también inmunosupresión secundaria a la infección por VIH, ¿no? Sobre todo cuando es que comenzamos a tener una, un compromiso sistémico por el virus de citomegalovirus, sobre todo cuando los pacientes con VIH tienen CD4 menos de 50, ¿no? Con los CD4 menos de 50 es más frecuente ya ver compromiso sistémico. Es la infección vírica intrauterina más frecuente y también puede provocar trastornos del desarrollo neurológico como secuelas en los lactantes infectados en el útero. Rara vez produce síntomas en personas sin inmunosupresión y casi todas las infecciones agudas son clínicamente asintomáticas. La infección por el virus del citomegalovirus va a persistir de por vida con periodos de excreción intermitente, por lo que va a tener una circulación continua. Por ejemplo, un contagio extrahospitalario del citomegalovirus se puede producir por el contacto con secreciones orales, genitales. También los lactantes pueden contraer el citomegalovirus a través de la leche materna. Lo que nosotros debemos de recordar es que la mayoría vamos a tener o hemos tenido contacto con el virus del citomegalovirus, pero al ser personas inmunocompetentes, nuestro sistema inmune va a controlar esta infección, entonces va a quedar en un periodo de latencia, ¿no? Va a quedar dormido. Entonces, que el sistema inmune sufra algún daño, por tanto como puede ser por una infección por VIH, como mencionamos, o por medicación que se va a dar para evitar lo que es la enfermedad de injerto contra huésped en el paciente post-trasplantado, puede generar que este virus se reactive. Como mencionamos, también es conocido como el herpes virus tipo 5. Es el miembro prototípico de la subfamilia del beta herpes virinae. Se va a caracterizar por ser el virus de herpes más grande y complejo, perteneciente a esta familia de herpes virus, el más grande y complejo. ¿Qué más? También se ha visto una persistencia del virus del citomegalovirus en las células epiteliales de diversos órganos, entre ellos las glándulas salivales, la mama, el intestino y la próstata. Entonces vamos a ver, ¿no? La transmisión, como mencionamos, a través de saliva, contacto sexual, transferencia placentaria. También se transmite por la lactancia, se puede transmitir también mediante transfusión de sangre en pacientes trasplantados de órganos sólidos, en pacientes con trasplante de células madre hematopoyéticas. A ver, con respecto a la transmisión, vamos a ver diversos tipos de infección, como va a ser la primoinfección, ¿no? Cuando un individuo sin inmunidad contra este virus se infecta por primera vez.
Luego, a lo que se le conoce como segundo tipo de infección es cuando el virus establece una latencia a partir de la cual se puede reactivar, ¿no? Como mencionamos, cuando el sistema inmune se debilita. Y el tercer tipo de infección sería la reinfección, cuando el contacto con un individuo infeccioso da como resultado una superinfección de alguien que había sido ya infectado previamente. Esto a pesar de que este paciente tenía una inmunidad natural. Como mencionamos, esta infección es frecuente en pacientes con VIH, siendo más frecuente en estadios avanzados de la enfermedad, ¿no? Nos hablan de CD4 menos de 100, sobre todo cuando es menos de 50, ¿no? Entonces, mientras más bajo es el CD4, va a ser mayor la probabilidad de poder, de que el paciente pueda desarrollar una infección sistémica por este virus, ¿no? Entonces, como vemos en esa tabla, ¿qué es lo que vemos ahí, no? A partir de qué, de qué valor de CD4 es que comenzamos a ver clínica, ¿no? Entonces vemos que el citomegalovirus es una de las infecciones oportunistas que se comienzan a presentar con los CD4 más bajos, ¿no? Sobre todo en menos de 100, menos de 50. A ver, también les mencioné el tema de los pacientes post-transplantados, como dijimos, pacientes post-trasplante de órganos sólidos, post-trasplante de células madre hematopoyéticas. Entonces, ¿qué clínica, por ejemplo, podemos tener en este tipo de pacientes? En el paciente post-trasplantado podemos tener pacientes que presenten fiebre, leucopenia, pueden hacer una neumonitis por citomegalovirus, esofagitis, hepatitis, retinitis. También por la invasión de los tejidos puede haber presencia de nefritis, miocarditis, pancreatitis y cistitis asociada al citomegalovirus. En los pacientes con VIH, una de las manifestaciones clínicas más frecuentes que vamos a encontrar va a ser la de la retinitis por citomegalovirus, que ahora lo vamos a mencionar. Luego vamos a tener también la infección en el paciente inmunocompetente y la infección congénita y neonatal. Dentro del compromiso por el citomegalovirus, vamos a tener, por ejemplo, el compromiso gastrointestinal. ¿Cómo se va a manifestar? Por presencia de ulceraciones superficiales en la mucosa. La infección por citomegalovirus con compromiso gastrointestinal va a ser una causa importante de hemorragia digestiva alta. La ubicación más frecuente va a ser a nivel del esófago medio y distal. Esófago medio y distal. ¿Qué otros síntomas puede tener el paciente? Puede manifestar disfagia, náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal. También puede generar ulceraciones superficiales en la mucosa. Puede también el citomegalovirus ser una causa de una hemorragia digestiva baja, produciendo en el paciente rectorragia. Y a nivel del tracto gastrointestinal inferior, lo que vamos a ver es con mayor frecuencia compromiso a nivel de colon. Ahora, con respecto a lo que es la retinitis, lo que vamos a apreciar son focos de necrosis retiniana blanquecina que va a tener unos bordes borrosos. Lo que se aprecia, como pueden ver en las flechas, por ejemplo, es una vasculitis retiniana y presencia de áreas hemorrágicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo típico de la imagen que nos dicen en un paciente con retinitis por citomegalovirus, como si fuera una pizza de anchoas, ¿no? O sea, por la hemorragia que va a producir. A ver, con respecto al diagnóstico, podemos tener lo que es la infección por citomegalovirus
o ya hablamos de una enfermedad por citomegalovirus. ¿A qué nos referimos con infección? O como mencionamos, la mayoría hemos tenido contacto con este virus. Si nos hacemos una prueba de IgG, pues esta prueba va a salir positiva. En cambio, nos referimos a enfermedad cuando el citomegalovirus está causando manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener la presentación de neumonitis, compromiso gastrointestinal, encefalitis, retinitis, como las manifestaciones más frecuentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, una manera de diagnosticar la neumonitis por citomegalovirus, ¿no? Entonces, primero es la clínica, ¿no? Que hablamos, puede ser un paciente con VIH con CD4 bajo, menos de 100, eh, aún más si es que estés menos de 50, o un paciente post-trasplantado. Eh, ¿Qué más que, por ejemplo, no para una neumonitis clínicamente, vamos a ver un paciente que puede tener disnea, puede estar desaturando, puede tener fiebre. Radiológicamente, ¿cómo se manifiesta la neumonitis por citomegalovirus? Por ejemplo, con un infiltrado intersticial bilateral. Va a ser un diagnóstico diferencial de la neumocistosis, ¿no? Justamente en el paciente con neumocistosis, yo debo de plantear como una posibilidad diagnóstica también la neumonitis por citomegalovirus, que me va a dar unas imágenes bastante similares. Entonces, ¿cómo confirmo si se trata o no de una neumonitis por citomegalovirus? Se habla, por ejemplo, de tomar pruebas, ¿no? Como PCR en lavado bronquiolo alveolar o en una biopsia transbronquial, pruebas de inmunohistoquímica para citomegalovirus, ¿no? Serían ah, algunas opciones para llegar al diagnóstico. A ver, ¿de qué va a depender la gravedad de la infección por citomegalovirus? De la capacidad de latencia. Vamos a tener tanto células mononucleares circulantes y neutrófilos polimorfonucleares. En el endotelio vascular vamos a encontrar inflamación vascular y ateroesclerosis. En el inmunosuprimido, como mencionamos, el citomegalovirus se reactiva y esto nos puede llevar a producir una enfermedad. Entonces, el diagnóstico va a ser la clínica, la demostración del virus, ¿no? Que puede ser por pruebas moleculares, em, también por pruebas de inmunohistoquímica o de anatomía patológica. Por ejemplo, lo que nosotros vemos en esta imagen es una biopsia donde vemos la citomegalia con inclusiones en ojo de búho. Vemos que el tamaño de las células que están infectadas por citomegalovirus es mayor, así como los núcleos son de mayor tamaño en comparación a las células no infectadas que están alrededor. También, por ejemplo, se puede utilizar lo que es la detección de anticuerpos monoclonales y la detección de lo que es el PP65, ¿no? Ahora vamos a mencionar un poco de lo que son las pruebas serológicas y también lo que es el PP65. A ver, entonces podemos utilizar lo que es la detección de anticuerpos, podemos utilizar lo que son muestras también de que, por ejemplo, muestras de orina, saliva, sangre, plasma, lavado bronquiolo alveolar, líquido cefalorraquídeo o biopsias. Ahora, con respecto a lo que es la antigenemia para citomegalovirus, ¿no? Eh, Hace algunos años, cuando todavía no se encontraban disponibles con mucha facilidad las pruebas moleculares, las pruebas de PCR, lo que se utilizaba era esta antigenemia en citomegalovirus, que nos permitía la detección rápida y directa de las proteínas de citomegalovirus llamadas PP65 presentes en leucocitos de sangre periférica. Lo que hace esta técnica es que emplea anticuerpos monoclonales marcados con fluorescencia específicos para lo que es la proteína de la matriz inferior PP65 del citomegalovirus en leucocitos polimorfonucleares de sangre periférica.
Los resultados positivos se informan como el número de células con tinción por número total de células contadas. Estos resultados están disponibles en 24 horas y sobre todo se utilizaba en pacientes con VIH y receptores de trasplante de órganos sólidos. Se veía una correlación entre esta antigenemia y la viremia. ¿Cuál era la limitación de esta prueba? Lo que limitaba esta prueba era cuando el paciente tenía un bajo recuento de neutrófilos, cuando estos eran sobre todo menos de 1000. Entonces, esta era la parte negativa. ¿Y qué sucedía? Que muchas veces los pacientes post-trasplantados por los fármacos que estaban recibiendo tenían precisamente neutropenia, ¿no? Entonces esto no permitía o disminuía la sensibilidad de esta prueba, ¿no? Por eso es que ya se ha actualmente comparado a las pruebas moleculares, ya se tiene esta prueba en desuso. Ahora, ¿cuáles son los fármacos antivirales que tienen efecto o que nos sirven para el manejo del citomegalovirus? Vamos a tener a los más conocidos, que son los análogos de nucleósidos que inhiben el ADN de la polimerasa viral, donde se encuentra el ganciclovir y el valganciclovir. También tenemos a eh, los análogos del pirofosfato, como el foscarnet, a los análogos de nucleótidos, como el cidofovir. También tenemos otros antivirales como son los de los oligonucleótidos, como el fomivirsen, que es, por ejemplo, que no lo tenemos disponible acá en el país. Y luego otro antiviral, podría decirse que reciente, es el inhibidor del citomegalovirus en la terminasa viral, que se conoce como letermovir, con los que contamos y utilizamos con mayor frecuencia son los tres primeros, ¿no? El ganciclovir, valganciclovir, el foscarnet y el cidofovir. ¿Existe resistencia a estos antivirales? Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que se tiene, ¿no? Que la ubicación más común asociada con la resistencia al ganciclovir y valganciclovir va a ser en el nucleótido PUL97. También vamos a tener eh, algunas, algunas zonas, ¿no? Como es, por ejemplo, el terminal UL54, que nos puede conferir resistencia a cualquiera de estos agentes, tanto el ganciclovir, valganciclovir, foscarnet y cidofovir. Por lo cual también es importante el uso restringido y con supervisión de estos antivirales. ¿No? Entonces, como dijimos, el UL97 asociado a resistencia a ganciclovir, el UL54 asociado a resistencia con foscarnet y cidofovir, y también podría hablarse de resistencia al etermovir. Hasta ahora no hay una vacuna que se haya podido desarrollar para prevenir las infecciones por citomegalovirus. Muchas de ellas están en estudios en fase 2, pero no hay alguna que esté comercializada. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más común, que es para la retinitis por citomegalovirus. Si utilizamos lo que es el ganciclovir, vamos a tener dos fases, la inducción y mantenimiento. La inducción consiste en 5 miligramos kilo 2 veces al día por 14 a 21 días. Luego también se puede pasar a lo que es la vía oral con valganciclovir, hacer este switch a la vía oral. Y otras opciones serían pues, el uso de foscarnet o cidofovir. En los pacientes que tienen retinitis por citomegalovirus,
También se recomienda el uso de inyecciones intravítreas del producto, como por ejemplo inyecciones intravítreas de ganciclovir, de Poscarnet o de Cidofovir. Lo que más solemos utilizar es el ganciclovir intravítreo, ¿no? Entonces se da un tratamiento conjunto, no tanto el tratamiento en ampollas endovenoso como el uso del ganciclovir intravítreo. Entonces vamos a pasar a otro virus, que es el virus de Epstein-Barr. Como mencionamos, también pertenece a la familia del herpes viridae. Está compuesto por una doble hebra de ADN y su genoma codifica aproximadamente 80 proteínas. Es un herpes virus que tiene tropismo por los linfocitos B, las células del epitelio cervical uterino, las células del epitelio ductal de la parótida y las células del epitelio oral. También una de sus principales características que comparte con otros virus de la familia del herpes es que van a generar una infección latente y persistente, como hemos estado conversando. Vamos a tener una alta prevalencia de serología positiva para Epstein-Barr. Sobre todo ¿qué es lo que se ha encontrado? Que, por ejemplo, las, las infecciones primarias que se han desarrollado durante la niñez, se ha visto que, por ejemplo, esta infección primaria de la infancia es menos prevalente en áreas de mayor nivel socioeconómico y mejores condiciones sanitarias. En cambio, en los países en desarrollo y lugares con un nivel socioeconómico más bajo, la mayoría de las infecciones por virus de Epstein-Barr van a ocurrir en la infancia. Y va a ser rara la infección durante el primer año de vida por la inmunidad pasiva de los anticuerpos maternos. Se considera el humano como el único reservorio natural para el virus Epstein-Barr. La transmisión requiere la exposición al virus que puede estar en líquidos corporales como secreciones orales, genitales, en la mucosa rectal, tracto respiratorio, sangre, y no se transmite por fomites o en aerosoles. Las glándulas salivales se reconocen como reservorios y participan en lo que es la transmisión del virus por la vía de orofaríngeno. Por eso es que también se le conoce como la enfermedad del beso. Hay evidencia sobre la presencia del virus en el epitelio cervical, en el semen, pero no se ha demostrado, por ejemplo, una presencia de transmisión sexual. El periodo de incubación va a ser de 3 a 7 semanas. ¿Cómo, ¿cómo es que se produce? Voy a ver un ratito. Sí. Ya. ¿Cómo es que se produce la infección? ¿No? Primero, el virus de Epstein-Barr infecta y se replica en las células epiteliales del orofaringe y después es que se infectan los linfocitos B. Posteriormente, estos linfocitos B infectados se van a transformar en células plasmáticas, las cuales van a secretar inmunoglobulinas, incluyendo lo que son los anticuerpos heterófilos y los anticuerpos específicos de los antígenos del virus de Epstein-Barr. Estos linfocitos B infectados inducen la proliferación de los linfocitos T, particularmente lo que son las células T citotóxicas o supresoras. ¿Y cómo es que se manifiestan? Por ejemplo, cuando las vamos a encontrar en un hemograma, cuando tengamos linfocitosis atípica, ¿no? Entonces es una manifestación de esta proliferación de linfocitos T citotóxicos. También vamos a tener que esta proliferación de tanto células T y linfocitos B infectados nos pueden producir lo que es las adenopatías y también hepatosplenomegalia. Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Digamos que resumen lo que ahorita les acabo de mencionar. ¿Qué más?
Tenemos pues lo que es la infección primaria, también tenemos lo que es la infección latente y la asociación del virus de Epstein-Barr con algunas patologías, como puede ser el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin, el carcinoma nasofaríngeo. Dentro de los signos y síntomas, vamos a tener que hasta que la fiebre va a ser uno de los más frecuentes, con picos febriles que pueden llegar hasta los 40 grados y que se van a resolver en un periodo de 10 a 14 días. También el paciente puede presentar un rash de tipo macular, eritematoso, puede haber presencia de petequias. Estas lesiones podrían también ser parecidas, similares al eritema multiforme, y se van a ver sobre todo en qué localización, lo que son extremidades superiores y el tronco. También podemos encontrar manifestaciones como la presencia de úlceras nasales y orales, vasculitis leucocitoclástica y glomerulonefritis mediada por complejos inmunes, sobre todo en el contexto de cuadros de mononucleosis infecciosa asociados al virus de Epstein-Barr. ¿Qué particularidad podemos encontrar en esta fase tan sintomática? Que, por ejemplo, se ha visto que la administración de ampicilina puede producir prurito y una erupción eritematosa de tipo maculopapular hasta en el 90-100% de pacientes. Y estas lesiones podrían persistir hasta después de que se suspende el antibiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente podría estar presentando estos síntomas secundarios a una infección por el virus de Epstein-Barr y, y confundirla con, digamos que el médico tratante, la persona que lo está atendiendo, confundirla con una infección bacteriana, ¿no? Entonces, si es que a este paciente se le administra ampicilina, lo que se ha visto en los pacientes que estén cursando con una infección por Epstein-Barr es que puede producir esta particularidad, ¿no? De generar una erupción cutánea con prurito de tipo mácula papular secundaria al uso de ampicilina cuando hay un cuadro agudo de infección por virus de Epstein-Barr. A ver, ¿cómo es que se va a ver la faringe? Es decir, eritematosa, con un exudado en casi un tercio de los pacientes. Se van a observar petequias en el paladar. Las adenopatías posteriores son comunes, siendo también frecuente la presencia de adenopatías submaxilares y anteriores. También pueden aparecer adenopatías axilares o inguinales. No suelen ser dolorosos de manera espontánea, un leve dolor a la palpación. Entonces, por ejemplo, dentro de estos síntomas en un paciente que tenga un cuadro de mononucleosis infecciosa secundario del virus de Epstein-Barr, podemos encontrar faringitis, malestar general, cefalea, anorexia. La mayoría de los pacientes van a resolver los síntomas en un periodo de 2 a 3 semanas. La faringitis se suele mantener por máximo 3 a 5 días y después se resuelve gradualmente en el transcurso de una semana a 10 días. Los pacientes se pueden mantener febriles por un periodo de 10 a 14 días, pero en los últimos 5 a 7 días la fiebre suele usualmente bajar. También tenemos lo que es la infección por el virus de Epstein-Barr crónica persistente. Se trata de la persistencia de la infección, sobre todo en adultos jóvenes y de mediana edad. Pueden presentar lo que es fatiga, odinofagia, una disfunción cognitiva leve y mialgias. El aislar el virus de Epstein-Barr no necesariamente nos dice que se trata de una infección primaria aguda, puede reflejar lo que es una diseminación intermitente prolongada luego de una infección primaria o latente. La infección primaria va a estar asociada con la aparición y persistencia de anticuerpos específicos para el virus de Epstein-Barr,
y la aparición transitoria de lo que son los anticuerpos heterófilos no específicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Que precisamente esta prueba de anticuerpos heterófilos va a ser la mejor prueba inicial para el diagnóstico de la infección por el virus de Epstein-Barr. Va a tener una sensibilidad de que va del 71 al 90% cuando se trata de un cuadro de multiplicidad infecciosa secundaria al virus de Epstein-Barr, ¿no? Sin embargo, también vamos a tener en esta prueba una tasa de falsos negativos que puede ser hasta el 25%. Vamos a ver que también, por ejemplo, la presencia de anticuerpos de tipo inmunoglobulina M contra el antígeno de la cápside viral del virus de Epstein-Barr va a confirmar lo que es la nucleosis infecciosa, mientras que su ausencia excluye el síndrome. También vemos que la presencia de la inmunoglobulina G del antígeno de la cápside viral para el virus de Epstein-Barr confirma la inmunidad de una infección previa. Entonces, el diagnóstico va a estar basado tanto en la clínica como algunos hallazgos de laboratorio. También, por ejemplo, como mencionamos en el hemograma, podemos tener la presencia de linfocitos atípicos, podemos tener presencia de anticuerpos heterófilos por diferentes métodos, tanto la de Paul-Bunel o por el monolátex. Entonces, ¿qué son estos anticuerpos heterófilos que hemos estado mencionando? Son llamados así porque ellos pueden reaccionar con antígenos de especies no relacionadas. Estos anticuerpos heterófilos no son reactantes específicos contra el virus de Epstein-Barr, están presentes en el 60-70% de los pacientes en la primera semana de la enfermedad clínica y hasta en el 80 al 90% de los pacientes en la tercera o cuarta semana. Los anticuerpos heterófilos van a ser transitorios y desaparecen en un lapso que va desde los 3 meses y hasta al año, ¿no? En ese periodo van a desaparecer. Se pueden producir también por otras causas que no sean el virus de Epstein-Barr, como por ejemplo parotiditis, malaria, linfomas. Son lo que suelen ser en las concentraciones mucho menores que lo que se va a ver en el virus de Epstein-Barr. Entonces, los métodos diagnósticos de estos anticuerpos heterófilos pueden ser por lo que es la microtitulación de Paul-Bunel, que es de tipo cuantitativa, o también por los ensayos de monospots, que es de tipo cualitativa. Entonces, aquí es cómo se van a ver, ¿no? Cómo se van a ver estos anticuerpos heterófilos. También en los pacientes con una infección por el virus de Epstein-Barr vamos a ver, por ejemplo, la presencia de neutropenia, sobre todo en la segunda semana de enfermedad. También se puede ver hasta en el 50% de los pacientes que presentan trombocitopenia a nivel de enzimas hepáticas. También se puede encontrar una elevación de las transaminasas, que sobre todo se va a dar en la segunda o tercera semana de la infección. También se puede encontrar secundario este aumento de enzimas hepáticas, se puede encontrar elevación de la fosfatasa alcalina y en ocasiones, pero con menor frecuencia, de la bilirrubina. A ver, dentro de lo que es la serología para el virus de Epstein-Barr, vamos a tener lo que son los antígenos tempranos, que son, son proteínas no estructurales. Por ejemplo, vamos a tener aquí tanto el componente restringido como el componente difuso. Luego vamos a tener lo que son los antígenos tardíos, que son proteínas virales que se expresan, como dice su nombre, tardíamente en este ciclo. Aquí, ¿cuáles son? Que son una de las que más se usan. El antígeno, por ejemplo, de la cápside viral, está presente en las células infectadas. El antígeno de la membrana, presente también en la superficie de las células infectadas. Y vamos a tener las células huésped infectadas por el virus de Epstein-Barr, que expresan en la fase latente un antígeno nuclear. Ahí se les conoce como EPNA.
Entonces, ¿cómo es que se va a dar la evolución de estos anticuerpos en la infección por el virus de Epstein-Barr? Vamos a ver cómo al inicio lo que se va a elevar durante las primeras, sobre todo en las primeras 4 semanas, va a ser el IgM anti-BCA. Posteriormente vamos a ver cómo se vuelve positivo el IgG anti-BCA y a partir de las 4 semanas se puede tornar positivo el IgG anti-EBV. Este IgM anti-BCA suele a las 2 semanas ya negativizarse. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos patrones de los anticuerpos en la infección por el virus de Epstein-Barr. Por ejemplo, a ver, si estamos hablando de una infección aguda, ¿qué es lo que vamos a tener positivo? Como dijimos, el IgM anti-BCA. Por ejemplo, también ahí pueden estar positivos los anticuerpos heterófilos que tanto hemos mencionado. Eh, Puedo tener un IgG anti-BCA positivo, sí. El anti-EA podría ser positivo o negativo, pero por ejemplo, en una infección aguda yo voy a tener un anti-EBNA negativo, ¿no? No sería positivo. A ver, ¿y qué pasa en una infección pasada? Entonces, voy a tener un IgM anti-BCA negativo, un anti-EA también negativo, el anti-EBNA va a estar positivo, el IgG anti-BCA va a ser positivo, y los anticuerpos heterófilos podrían ser positivos o negativos. ¿Por qué? Por lo que mencionamos que su duración va de los 3 meses a los 12 meses, ¿no? Por eso es que podría una infección pasada estar positivo o también ser ya negativo. A ver, con respecto a lo que es la prevención, la vacunación contra el virus de Epstein-Barr puede ser útil en una gran variedad de personas, por ejemplo, las que mencionamos que van a recibir algún trasplante, personas en áreas con alta incidencia de linfoma de Burkitt o carcinoma nasofaríngeo, o también en adolescentes y adultos en riesgo de una infección de tipo mononucleósica. A ver, y para terminar, vamos a hablar de las infecciones por el herpes virus 8. ¿En quiénes está asociada el sarcoma de Kaposi, ¿no? Que es la enfermedad asociada al herpes virus 8? En pacientes inmunosuprimidos. Esta inmunosupresión puede ser secundaria al VIH, puede ser secundaria al uso de quimioterapia o al uso también de corticoides. Algunos factores víricos que van a influir en la presentación va a ser la carga viral del virus de herpes 8, también el subtipo, como se ha visto, por ejemplo, mayores manifestaciones con el virus herpes 8 tipo A. También tenemos los factores genéticos, se ha visto esta infección con mayor frecuencia en lo que es la cuenca mediterránea y en población judía, y también se ha encontrado asociación con algunos haplotipos de HLA. Con respecto a lo que son los factores hormonales, es más frecuente en varones. ¿Y cómo es que se da la fisiopatología? El herpes virus 8 va a infectar lo que son las células endoteliales. También los linfocitos B, monocitos y células epiteliales. Va a tener el comportamiento de un oncogen que va a producir la propagación y liberación de citoquinas proinflamatorias y la liberación de diferentes factores de crecimiento, como es el factor de crecimiento vascular. También vamos a ver qué genera lo que es angiogénesis, inflamación y proliferación de células en forma de uso. Por eso es que lo que vamos a ver son lesiones de transformación tumoral, ¿no? Precisamente por esta característica de angiogénesis con proliferación de células de uso. Entonces vamos a ver la transformación tumoral. ¿Cuál es la presentación clínica del sarcoma de Kaposi en el paciente con VIH? Los principales órganos que se comprometen van a ser la piel, el compromiso oral,
compromiso gastrointestinal y pulmonar, pero en general cualquier órgano podría verse comprometido. Entonces, casi siempre va a haber compromiso en piel, que es lo que vamos a observar, la presencia de placas o nódulos de coloración rosada, marrón o rojo vinosa. Estas lesiones pueden ser planas o sobreelevadas y puede haber edema circundante. ¿Qué más? A nivel de la boca, vamos a ver que hasta la tercera parte de pacientes puede llegar a tener compromiso en el paladar. Con respecto a lo que es el compromiso gastrointestinal, en algunas series se habla de un compromiso hasta en el 80%. Clínicamente se puede manifestar como sangrado gastrointestinal, diarrea, malabsorción, dolor abdominal u obstrucción. Y con respecto al compromiso pulmonar, clínicamente lo que vamos a encontrar es un paciente con disnea, hemoptisis, derrame pleural. Por ejemplo, estas son algunas lesiones como las que podemos ver a nivel de piel, ¿no? Unas lesiones eritematoviolaceas que tienen un borde elevado. También podemos ver lesiones que comprometen el paladar, en la parte inferior lesiones que se han hecho a nivel gastrointestinal, ¿no? Donde también se aprecia este compromiso angiogénico, que más lesiones a nivel de pulmón, ¿no? Como se pueden ver en la tomografía y placa de tórax. Estas lesiones pueden tener diferentes características, algunas ser más planas, otras más elevadas, pueden ser más violáceas, más rojas. Por ejemplo, este es un paciente, las imágenes superiores son de un paciente, es el mismo paciente. O sea, las dos primeras es el mismo paciente, la imagen inferior es otro paciente, ¿no? En las imágenes superiores lo que podemos encontrar son estas lesiones eritematoviolaceas. Algunas pueden apreciar que son más planas, otras un poco más sobreelevadas, y que este paciente también ya tenía este compromiso a nivel de paladar, como se puede ver en la foto. En cambio, la imagen inferior es de un paciente eh, que el motivo del ingreso es por presencia de disnea, también llegó a tener leve hemoptisis, y el examen presenta estas lesiones a nivel del rostro, ¿no? Y también de cuero cabelludo. El paciente presentó lo que fue un hemotórax. Se le tuvo que colocar un tubo de drenaje torácico, ¿no? El paciente de la parte inferior, pues, presentó algunas complicaciones justamente por la necesidad del tubo, ¿no? Parece que tuvo alguna obstrucción por componente hemático de este tubo de drenaje torácico. ¿Qué más? Entonces, esta es otra paciente, es una paciente trans que también tiene el VIH y que había abandonado el tratamiento, ¿no? Entonces, podemos ver estas lesiones violáceas aquí con un borde más elevado de mayor tamaño. ¿Cómo es que se clasifica el sarcoma de Kaposi? Por ejemplo, va a ser importante determinar la extensión del tumor, si solo está en piel, si compromete ganglios o no, o el compromiso de otros órganos. También con respecto al sistema inmune, eh, tenemos que ver si el paciente tiene un CD4 mayor o menor a 150, y también ver el compromiso sistémico. Por ejemplo, antecedentes de infecciones oportunistas, presencia de síntomas B, realizar la escala de Karnofsky, ver qué tan, digamos, dependiente es este tipo de pacientes. ¿Cuál va a ser el tratamiento en el sarcoma de Kaposi? Es el inicio u optimización del tratamiento antirretroviral, que hasta conseguir una respuesta inmunovirológica. Entonces es muy importante en el tratamiento del sarcoma de Kaposi que el paciente tenga claro que va de la mano su tratamiento antirretroviral con la quimioterapia.
También tenemos algunos tratamientos tópicos que pueden funcionar sobre todo en lesiones pequeñas y poco numerosas, como inyecciones de vinblastina intralesional, radioterapia, cirugía, limiquimod, crioterapia son opciones. Por ejemplo, dentro de los eh, fármacos que se utilizan en quimioterapia, sobre todo tenemos lo que es la doxorubicina liposomal, que se administra 20 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas, o también tenemos la opción de la daunorubicina liposomal que se administra cada 2 semanas. El número de ciclos va a depender de la respuesta del paciente, pero mínimo se recomiendan 3. Como segunda alternativa tenemos el uso del paclitaxel. Cada 2 semanas se usa como un tratamiento de segunda línea. Es igual de eficaz, pero es más tóxico, tiene más efectos secundarios. También, ¿no? También se utiliza mucho en lo que es en África como una segunda línea al tratamiento que no tiene una respuesta a las antraciclinas liposomales. A ver. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta sobre esta clase, sobre estos virus que hemos hablado, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y el herpesvirus tipo 8, o también conocido como sarcoma de Kaposi. A ver, chicos, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo que no haya quedado claro. Doctora, ¿en cuánto tiempo resuelve el sarcoma de Kaposi post-tratamiento? Va a depender mucho de la extensión. Va a depender si solo era compromiso en piel o también es compromiso visceral, ¿no? Si es que el compromiso es visceral, va a demorar un poco más de tiempo, va a demorar mínimo unos 3, 4 meses en que comiencen a tener una mejoría significativa. Pero si solo es piel, muchas veces, a veces ni siquiera es necesaria la quimioterapia con el antirretroviral, va a haber una buena respuesta. Entonces, debemos recordar que en el paciente con Kaposi, que nosotros vemos en la consulta, por ejemplo, primero se le tiene que hacer una biopsia de la lesión que veamos. Usualmente suelen ser primero las lesiones en piel o en paladar. Y también se le tiene, en el protocolo que se sigue, se les toma, por ejemplo, tomografías, ¿no? De tórax, abdominopélvica. El paciente pasa por una endoscopía, por una colonoscopía, porque precisamente es necesario estadiar bien el compromiso, ¿no? Si solo es piel o si también hay compromiso de órganos, es compromiso sistémico para determinar tanto el inicio de la quimioterapia como el número de sesiones que va a tener, que esto va a ir también, se va a decidir en base a la respuesta que el paciente tiene, la extensión de las lesiones. Por eso es que es muy ir buscando el inicio pronto de su tratamiento antirretroviral y que el paciente lo tome bien, ¿no? Entonces, el que vaya mejorando también las defensas con el antirretroviral lo va a ayudar a que mejoren las lesiones del Kaposi. Entonces, todo eso va a ir de la mano, ¿no? Pero es una de las neoplasias que vamos a ver que va a tener una mejor respuesta. Los pacientes que vemos con VIH usualmente y sarcoma de Kaposi suelen tener una muy buena respuesta al tratamiento antirretroviral junto con la quimioterapia, los que ni la necesitan, ¿no? Es una neoplasia de buen pronóstico, de una resolución pues bastante buena, no se llegan a borrar estas lesiones, entonces suelen ir bien. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta?
A ver, chicos, bueno, entonces, si es que ya no tienen más dudas ni preguntas, doy por terminada la clase del día de hoy.